No os preocupéis, en unos minutos vamos a bajar y vamos a pasar frío abajo. Vamos a tener las dos temperaturas, pero seremos compensados con algunas cosas ricas. ¿Sabéis? El plato más característico de Lanzarote se llaman garbanzas. Y nos han traído garbanzas para pasar el día del juicio final y un poco más. Nos vamos a hartar. Vale, estoy avisando a las redes sociales de que vamos a emitir en directo y entonces el tuit ya está. Sí, oficialmente ya estamos en directo, de hecho, y ya está, la gente ya está escuchando, o sea que no empecéis ahora a gritar ya contra el gobierno, todas las cosas ilegales, todos. Entonces ahora vamos a hacer así y lo vamos a emitir también en directo, para lo cual... O sea, gente con 4B puede avisar, conectar la resistencia, conectar la cafetera en directo. En directo. ¿Ya estamos? Pues yo no me he dejado el teléfono en casa. De todas formas, mi generación tendría problemas para conectar. No, pero lo vamos a poner muy, muy sencillo para que la gente lo vea aquí. Para que los analfabetos funcionales... Yo tengo un teléfono nuevo y estoy intentando ponerme Twitter en el teléfono, no lo consigo. Tardarás 24 horas como yo. Eso me dijeron hace 2 semanas. Vale, pues ahora voy a hacer un periscope, para lo que voy a... Abro aquí, general, privacidad. Y aquí micrófono y activado. ¿Periscope qué significa? Que vamos a emitir con imagen, con vídeo, y así lo va a poder ver la imagen también los propios oyentes. Yo lo sabía, pero era por si había alguien que no lo supiera. Y entonces lo que necesito es que alguno lo comprobéis con Twitter, si tenéis Twitter alguno, para ver si está emitiendo en horizontal, porque no sé muy bien. Ahí tú lo vas a ver en vertical, pero creo que la gente lo está viendo en horizontal. Entonces... ¿Y eso bueno? Sí. Vale. Quiero pensar. Pero, vale. Entonces, en cuanto me confirmen, ya nos están escuchando de todas maneras y... ¿Se ve correctamente? Vale, estupendo. Ahora dejar de bajar porque vais a bloquear el 4G. Bueno, muy buenas noches, cafetera. Es un privilegio que la resistencia de la cafetera se haya desplazado hasta Tías, en Lanzarote. Estoy absolutamente abrumado por la cantidad de gente que habéis venido, absolutamente abrumado. Ya sospechábamos cuando íbamos viendo vuestros mensajes en el chat, pero tenía sentido cerrar el círculo donde comienza todas las mañanas el programa, en la biblioteca de José Saramago, en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote, y que tuvierais la fortuna de poder conocer en persona también a Pilar del Río, que es, como habéis comprobado y como habéis podido observar a su lado, una persona extraordinariamente especial, con una fortaleza, con una fuerza vital maravillosa, y como es un gran ser humano y como los seres humanos pues nos gusta juntarnos y acariciarnos y cogernos las manos, este encuentro tenía mucho sentido. La visita a la casa, yo no había hecho la visita. Pilar del Río, buenas noches. Buenas noches. Yo no había hecho la visita a la casa guiada con el audioguía, y que hay donde se detallan muchos pequeñas historias, muchos pormenores de la propia vida de Pilar y José, y es muy emocionante, te lo traslado, sé que la gente lo ha vivido con muchísima intensidad, con muchísima emoción,
pero debe ser muy difícil para ti también esta dualidad, ¿no? Porque por una parte tienes encomendado mantener vivo el legado de José Saramago, pero también es una parte de tu vida, de tu privacidad, y es abrir tu casa. Y Pilar del Río ha ido recibiendo a los grupos, pero lo hace habitualmente, siempre despide cuando está aquí en Lanzarote. Y tiene que ser algo complicado, ¿no? Abrir también esta puerta de tu propia vida, ¿no? No. A ver, si un escritor se muestra a sí mismo en toda su rotundidad escribiendo un libro, si a la hora de escribir se está retratando, ¿por qué va a ser más íntimo la casa que la escritura, que la propia alma del escritor? A mí no me da el más mínimo corte, ni tengo ninguna sensación extraña. Lo que sí me sorprende es que haya gente que se entregue tanto escribiendo. Porque lo de escribir sí que es un auténtico, ¿cómo se llama el acto de desnudarse? Un striptease. Fijaros que lejos estoy de esas cosas. No me acordaba ya ni del concepto. No, escribir es manifestarse todas las contradicciones, los sentimientos, las ansiedades, los miedos, lo que es realmente un ser humano. Y ahí, por eso agradecemos tanto a los escritores cuando encontramos un libro que nos llega y conectamos, sentimos que hemos entrado en la intimidad de otra persona, no en la casa. Bueno, como este va a ser un acto íntimo, debe haber unas 40 personas o 50 personas, me ha dicho Pilar aproximadamente, gente que se ha acercado desde numerosos lugares, no solamente de la península, sino incluso de Europa. Ha habido alguna persona que ha hecho largos trayectos para llegar hasta aquí. Alguien nos decía que había estado 6 horas en barco para llegar hasta aquí. En fin, pero tampoco va a ser una cosa muy formal y no se plantea como un programa. Ahora mismo se está emitiendo, hay gente que nos estará escuchando porque llegue por casualidad al link, y esto no es un encuentro muy formal, no es un programa de radio al uso, no hemos puesto sintonías, melodías, de pronto se han encontrado con un montón de gente. Yo voy a describir para que quien nos está escuchando pueda hacerse una fotografía del lugar en el que estamos. Pilar del Río y José Saramago se trasladan a vivir a Lanzarote, a Tías, a un pequeño pueblecito que está frente a la costa, aunque está un poquito en el interior, y allí tienen su vivienda. Y anexo a la vivienda han construido un edificio para dar cabida a todos los libros que se acumulaban en el sótano de su casa, donde nos contaba antes Juanjo. ¿Puedo desvelar lo de Juanjo o por alguna razón esto no es conocido? Es que me ha sorprendido Juanjo del Río, que está ahora grabando el vídeo y haciéndose el disimulado como Homer Simpson cuando se esconde entre los setos. Juanjo hace de guía y va mostrando la casa. Juanjo es el hijo de Pilar del Río. Y entonces, bueno, además tuvo una relación muy especial, muy intensa con José Saramago, muy intensa además en sus últimos tiempos. Y nos contaba Juanjo que todos los libros los teníais acumulados en el sótano de casa y decíais, cuando necesitabais un libro os ibais a comprarlo porque era casi peor entrar dentro a por él, ¿no? Era imposible encontrarlo. Entonces se construyó esto. Ocurrió que tardamos mucho en construirlo porque en aquella época hubo un boom de la construcción y no había mano de obra. Y realmente José Saramago la utilizó poco, la biblioteca. Escribió El viaje del elefante, escribió también antes, escribió los cuadernos, se hizo bloguero. Eso sí, aquí, en esta mesa, en esta silla, oyendo música, con la luz, no la luz de la noche, sino la luz de la mañana. Y aquí escribió. Y sí, construimos la biblioteca para tener los libros. Vinieron a organizarla de la Universidad de Granada y ese día dejamos de tener biblioteca porque nunca hemos sido capaces de entender los criterios con los que están homologados y clasificados estos libros. Así que estamos en el edificio que está junto a la vivienda. Es una biblioteca, digamos, de confección común, llena de estanterías con libros, pero en el centro hay unos sofás. Y presidiendo la biblioteca está el escritorio de José Saramago, que es donde nos encontramos nosotros. Han llegado los oyentes y están colocados a nuestro alrededor, por eso se escucha el rumor de sus voces y además haceos notar, no tengáis ningún problema porque se trata de que la gente entienda el concepto. Cuando estuvimos en Lisboa, en casa de Pilar del Río, que hicimos el programa desde allí, cuando cerrábamos decíamos, estaba María.es, María Navarro, y estábamos con Pilar del Río, María.es, y yo sentados y decíamos...
es como si los oyentes estuvieran de forma presencial aquí a nuestro alrededor sentados durante el programa. Bueno, pues hoy es la realización física de aquello que imaginamos ha sucedido en esta biblioteca de José Saramago. Les han hecho una visita por la casa, han podido ver las estancias, el salón por el que han pasado tantísimos invitados. Tenían una cocina que es donde recibíais a todo el mundo, pero aquí es que ha pasado desde presidentes de gobierno a todo tipo de premios Nobel y pasaban a tomar café, el mismo café que servís ahora a los invitados como que vienen a visitar la casa, ¿no? Sí, se servía café después de la comida, ¿eh? En líneas generales había también, organizábamos sobre todo cenas. A veces venía gente estupenda, pues por ejemplo podría decirles que en estos sábados se vino a pasar unos cuantos días aquí en la casa. Por aquí pasaron escritores como José Luis San Pedro, Eduardo Galeano. Estoy citando a escritores que son asiduos de la cafetera, quiero decir, que los nombramos continuamente. Pasaron personas jóvenes, personas mayores, dedicadas del mundo de la cultura. Un día vino Bernardo Bertolucci y entonces María y Javier, están ahí, le dijeron: Bernardo, te vamos a presentar a un niño. Y Bernardo, nada más y nada menos, puso una cara como hacemos los adultos cuando nos dicen que nos van a presentar niños. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con los niños? Pero ellos vienen con el niño y dice: mira, se llama Olmo, y el día que vimos la película de 900, cuando vimos 900 pensamos, si tenemos un día un hijo se llamará Olmo. Tantos años después, aquí tienes Olmo. Y Bernardo Bertolucci hace ¡buah! Y se le caen dos lágrimas. Pues eso ha sido un privilegio, lo de tener a poder contar aquí con gente muy interesante, de la que han hecho más grande el siglo XX. Y puedo decir, no ha pasado ningún banquero. Tampoco ningún depredador. Ha pasado gente que ha construido, de gente con sensibilidad y que con su trabajo han pasado muchos pintores. Antes hablábamos de los músicos del día de la inauguración, pero a lo largo de este tiempo, bueno, pues por ejemplo ha estado aquí Luis Eduardo Aute, ha estado aquí, gente del mundo de la música. ¿Quién? Carlos Cano, muchas veces. Pasión Vega lo dijimos, Miguel Río lo dijimos, ¿quién más? Tiplista, bueno, pero eso fue el año pasado, tal tiempo como ahora, el año pasado. ¿Quién? Ismael Serrano, sí. Y el año pasado, a esta altura, teníamos un encuentro de Canarias y Azores, y hubo un encuentro musical, un diálogo musical entre la guitarra portuguesa y el triple canario. Fue precioso. Bueno. ¿Se puede recuperar? Yo creo que sí. Algunos... Fue maravilloso, aquí los dos sentados, todo esto lleno de gente. Fue lindo, fue uno de esos momentos que merecen la pena vivirse. Había un escritor. Y mira, os voy a recordar una cosa que dijo el escritor portugués, uno de los grandes escritores portugueses, que se llama Joan de Melo, y dijo una cosa, a ver si somos capaces, hablando de las islas, hablaba de la isla y de los archipiélagos. Y ahora nosotros sabemos, estando aquí en diálogo, Azores y Canarias, ambos son archipiélagos, ya sabemos que todos los continentes son islas, más grandes, pero también son islas, y que el mundo entero es un archipiélago. Y fue tan bonito, dice, y si el mundo entero es un archipiélago, pero era un acto también de contestación contra la violencia y la guerra, y fue precioso. O sea, y esto se produjo el año pasado, hace un año, aquí en esta casa. Y mientras tanto, decenas de personas que, como estas otras personalidades, han convertido esta casa en un lugar de peregrinaje porque entienden muy bien la dimensión que tenía la literatura de José Saramago.
si alguien lo ha entendido perfectamente, fue siempre Pilar del Río. Contaba José, nosotros sacamos este fragmento el viernes en el programa cuando hicimos el videoforum sobre José y Pilar, que me dijo que me estaba preparando una cosa de que me das miedo, pero... Y sacamos un fragmento donde explicaba a José cómo conoció a Pilar del Río. Porque también vamos a hacer de este acto un acto un poco íntimo, ¿no? Para contar un poco de cómo es vuestra vida y por qué acabáis en Lanzarote y todo esto, pero... José Saramago, la puedes desvelar, la mía no. Bueno, vale. No, pero como José lo contó en el documental, en José y Pilar, pues entonces esto es un hecho conocido para quienes habéis visto el documental. Resulta que Pilar del Río era una periodista muy conocida, digamos que tenía peso, y se puso en contacto con José Saramago, pero no para entrevistarle, para conocerle. Y entonces a él le impresionó mucho tu arrojo y tu ímpetu, dijo, ¿no? O sea, cuéntanos cómo fue, porque lo hemos oído por su boca. Porque ahora voy a decir una cosa, dice, no puedes contarlo, pero sí voy a contarlo. No. Yo no voy a contar lo mío, lo juro, voy a contar lo de Saramago. A él lo que le impresionó es que yo tenía 36 años. Bueno, eras tan bella como hoy, pero además de esto, sí, pero además de esto, fíjate, cuando estuvimos en Lisboa me dijiste, aquí fue en el hotel donde conocí a José, porque quedasteis en un hotel, ¿no? ¿Quedasteis en la cafetería del hotel? ¿En la mesa? Bien, en fin, no voy a... No. Bueno, y entonces... y entraste por primera vez. Del hotel, cafetería del hotel. Bueno, y ahí conociste a José. Y sí, nos tomamos un café. Y entonces hicimos una cosa que no es frecuente, que no es normal y que eso tenía que dar como consecuencia algo. Es que acabamos muy rápido el café, tomamos un taxi y nos fuimos al cementerio para ver la tumba de Fernando Pessoa, donde ya no estaba Fernando Pessoa, pero como está en el año de la muerte de Ricardo Rey, está muy descrito aquello, entonces estuvimos allí, saludamos a la abuela, que sí estaba, y luego el mismo taxi nos estaba esperando y nos llevó a los Jerónimos, a donde sí están los restos de Fernando Pessoa, y ahí leímos unos cuantos poemas. Entonces, bueno, pues tampoco es muy normal, ¿eh? Para un primer encuentro. Estuvo bien. Y nada, y nos despedimos. Y a la mañana siguiente llamó al hotel porque ni siquiera habíamos intercambiado los datos de nuestras direcciones y eso, y ya a la mañana, por teléfono nos los dimos. Y lo que es curioso es que él estaba escribiendo La balsa de piedra. Entonces, con la capacidad de fabulación que tienen los escritores, este encuentro está descrito con un personaje de ficción de La balsa de piedra, con dos personajes de ficción. Entonces, el narrador dice que el hombre sintió la tierra temblar. Pero es que es lo que dicen. Obviamente le tenían que dar el premio Nobel. Y entonces comenzó una relación de amistad, de cariño, de amor y también de profunda admiración mutua. José Saramago admiraba mucho a las mujeres, figuran en todos sus libros, siempre hay personajes femeninos y siempre es yo no sé, igual tampoco no soy yo doctor, que no sé si Gómez Aguilera estaba por aquí o no ha podido venir, pero siempre era, digamos, el epicentro de la fortaleza de los libros, residía en alguna mujer. Y se ve muy claramente en Ensayo sobre la ceguera. La única mujer que permanece lúcida con vista es una mujer. Bueno, pues conociendo a Pilar del Río, pues no es raro que él tuviera esta imagen sobre las mujeres y sobre... Sí, lamentablemente el gran personaje femenino que se llama Blimunda lo había escrito antes de que yo apareciera. O sea, no nos podemos atribuir todo, ¿eh? Ay. Así que, bueno, pero en todo caso es verdad que quedan depositadas en las manos de alguien como Pilar del Río mantener el legado intelectual y literario de José Saramago. Y entonces tenemos una Pilar del Río que tiene una casa, que tiene que sacar adelante una fundación
con un enorme esfuerzo, lo habéis comprobado quienes habéis venido, con un escaso, y esto no lo dice Pilar, lo dice Fernando, pero con un escaso apoyo institucional, por lo menos aquí en Lanzarote. Yo no sé cómo, claro, ahora como existe Google Maps no necesitamos mucho a las administraciones para que pongan carteles, pero resulta un poco insólito que llegar hasta la casa tengas que andar sorteando la imaginación para llegar hasta aquí, ¿no? Pero con un gran esfuerzo personal, pues se construye todo esto y se abre para que todo el mundo sea partícipe de este universo de Saramago, ¿no? Pero claro, yo recuerdo llamar a Pilar cuando estabais con la biblioteca recién y me decías, estoy abriendo cajas donde estoy encontrando documentos, cartas, porque claro, la vida, la habéis visto en el documental, la vida de José Saramago y de Pilar del Río era absolutamente ajetreada, era atroz, los horarios, los compromisos internacionales, la gente que se ponía en contacto, y habéis tenido que ordenar todo ese legado, ¿no? Y de cero, porque montar una fundación, una biblioteca con todo... Ordenar el legado es un deseo. Vamos a eso, o sea, estamos ahí, ¿eh? Ayer mismo me volví a encontrar un original, ayer, o sea, cuando ya creía que habíamos donado todo a la Biblioteca Nacional de Portugal, pues buscando otra cosa y de pronto veo ensayos sobre la lucidez. Por cierto, libro, es un paréntesis, frívolo, pero que da mucho placer. El otro día... el guapísimo Antonio Banderas contó ensayo sobre la lucidez en un programa de televisión en El Hormiguero. Me encantó. Es verdad que lo hacía para meterse con algunos políticos que no me lo van a agradecer nada, pero me hizo ilusión. Bueno, ese original, él estaba hablando un día y por la mañana me había encontrado el original con anotaciones de José. Que estamos manteniendo la casa porque esta casa contiene eso, conversaciones, contiene amistad, contiene amigos, contiene miradas, contiene libros. El tiempo que se pueda mantener, pues no lo sé, porque los materiales envejecen. Desgraciadamente nosotros también. Los materiales más. Y bueno, mientras podamos, lo vamos a compartir. Y ese legado de papel, originales, poemas, ensayos, está en la Biblioteca Nacional de Portugal, se está digitalizando y va a estar a disposición de todo el mundo. Tengo que decir que había dos posibilidades, ir a una universidad norteamericana o estar en la biblioteca, y me parece que sería muy legítimo cualquiera de las dos posiciones. Venderlo sería maravilloso, o donarlo y no descapitalizar culturalmente un país. A mí me parecía que sacar fuera pues los primeros libros, los manuscritos, los cuadernos con notas y todo esto que sirve para estudiar una época, para hacer tesis, para saber quiénes somos, que si lo descapitalizábamos perdíamos todos. Y no lo hice. Pensé que se tenía que quedar en Portugal y se ha quedado en Portugal, salvo las cosas que nos vamos encontrando aquí. Y ahora, un día abriendo cajas, estaban ahí también la madre de Yoli y Javier, y encontramos, que no sé si estará por aquí, si la podremos ver, una edición. O sea, encontramos un original que el propio José Saramago no se acordaba de tener, de la primera novela que intentó escribir, que no le salió, que la dejó, que luego la escribió más tarde en segundo lugar, que no se la publicaron, que no se destruyó. En definitiva, estoy hablando de Claraboya, está editado, está ya traducido. Bueno, pues un día nos encontramos la primera versión de Claraboya y hemos hecho una edición facímil que no sé si está en la biblioteca, si la tenemos aquí, si está luego se la voy a enseñar, porque es emocionante ver cómo un chico de 20 y tantos años procuraba escribir, sacaba una frase, intentaba meter a Diderot. Van a ver, bueno, pues son sorpresas que da la vida. Pero Claraboya, que es un tesoro maravilloso encontrado casi por casualidad, porque podría haberse perdido, y como tantos y tantos trabajos que sucederán los escritores, pero Claraboya revela algo. Yo no sé si conocéis la novela, pero habla de un edificio observado desde una claraboya y con todas las diferentes viviendas y las diferentes vidas, ¿no? Y ya demuestra un José Saramago con una
especial visión para intentar entender el alma humana en cada uno de sus facetas, de sus vidas, de sus personajes, ¿no? Personajes muy especiales. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, Pilar, y como alguna vez lo has contado también, ¿cuál es la razón por la que acabáis en un lugar como Lanzarote? Hay un contraste gigantesco que nos explicaba antes Juanjo, tu hijo, entre Lisboa, Portugal, el lugar en el que residía el escritor, con esa monumental belleza, con esa... Y sin embargo Lanzarote, donde está quizá las raíces, la esencia de las cosas, producto del fuego, de la tierra, de los volcanes. Es una tierra que impresiona mucho la primera vez que lo ves, prácticamente desértica, negra por la lava, muy impactante en el paisaje. ¿Por qué este contraste? ¿Por qué esta decisión de venir aquí? Primero hubo un movimiento político también, ¿no? Por la situación en la que estaba pasando José. Cuéntanos un poco todo esto y por qué puse el foco aquí. Vale. Aquí es muy fácil, porque aquí vivían María y Javier y vinimos a verlo un día, y María es mi hermana y Javier, obviamente, mi cuñado. Y aunque a veces mi madre se confundía y se creía que también era hijo. Mi madre, que con 15 hijos nunca se acordaba. Está por ahí Miguel, y un día le dice mi madre a su hijo Miguel, oye, ¿a ti te pasa algo? Tú tienes muy mala cara, ¿te pasa algo? Y otro, no. ¿Seguro? ¿No te pasa nada? No. Y dice alguien, es que se ha quitado la barba, llevaba 7 años con barba. Y mi madre, ya notaba algo raro. Entonces, con 15 hijos hay que ir así. Bueno, pues vinimos un día aquí a verlos y nos pareció, la isla nos fascinó, nos pareció maravillosa, y pensamos que queríamos venir a pasar las vacaciones siguientes aquí. Vinimos a pasar las vacaciones y pensamos qué bonito sería tener una casa una casa aquí. Y nada, pero eso son como las cosas que se dicen. Y el día 25 de abril, que es el día de la Revolución, era un día muy señalado y muy principal. Yo creo que alguien quiere cargar un teléfono, ¿verdad? Sí. No, tienes ahí una batería y un cablecito para la batería, lo puedes cargar si quieres desde ahí. Bueno. Perdón, Pilar, pero ya que hemos hecho el paréntesis, os voy a pedir, como no lo estamos escuchando y como hay gente que probablemente lo estará escuchando, si alguien puede conectar, a ver si se está escuchando correctamente, a ver si hay algún comentario al respecto a algo, ¿se está escuchando por la app correctamente y todo? Vale, perfecto. Pues sí, con esa batería y seguimos. Perdón, Pilar. Estaba tu hermana aquí. Estaba diciendo que el día 25 de abril del año 92, me parece que fue, Día de la Revolución, amanecimos en el periódico con un acto de censura. El gobierno de Cavaco Silva suprime un libro de José Saramago que había sido seleccionado por 3 instituciones académicas para ir a un premio del que nunca habíamos oído hablar. Nadie. O sea, el premio era tan poco importante como que además desapareció. Pero el problema no fue que desapareciera, no ir concurrir a un premio. El asunto era que la Universidad de Lisboa, el PEN Club y la Asociación de Escritores habían decidido que iba el Evangelio según Jesucristo, y el gobierno decidió que no, y además decidió que no en debate parlamentario, dio 3 razones por las que había que condenar el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Decía, primero, porque ofende a los portugueses, que son católicos y sentimentales, todos. Segundo, porque Saramago es comunista. O sea, los comunistas están muy bien para comerse niños, pero desde luego no para representar la literatura de un país. Y tercera razón, que es la que más le fastidió a José Saramago, aunque todo el mundo dimos una carcajada, porque el libro está mal escrito. Entonces decía José, o sea, ¿ahora el gobierno también es crítico literario? En fin, entonces ese libro increíble, del que por cierto ayer tuve que escribir un texto para un libro que se va a publicar sobre el Evangelio, una tesis doctoral en teología sobre el Evangelio según Jesucristo, de un pastor adventista brasileño, y que sin embargo ha hecho una inmersión en la literatura de Saramago desde una posición teológica y de creyente impresionante, seria, rigurosa, efectiva.
Entonces, bueno, en definitiva, fue esa crisis esa censura la que le hizo a José querer salir de Portugal, porque no quería compartir espacio con ese gobierno. No era un problema con Portugal, era un problema con Cavaco Silva, concretamente. Hombre con el que no fue Saramago el único que tuvo problemas, hubo muchos más. Y entonces vive aquí tu hermana y pusisteis el foco en la isla. Javier construyó la casa, tenían un terreno ahí y se construyó la casa donde han pasado y a partir de ese momento, bueno, en 6 meses construyó la casa. En abril decidimos, porque todo esto lo cuenta Saramago, son palabras textuales, se lo he oído contar varias veces y por lo tanto las puedo repetir casi como él decía. Y fui yo la que le dije, ¿por qué no nos vamos a Lanzarote? Y entonces decía Saramago, y tuve una respuesta muy masculina, ¿a Lanzarote? ¿Por qué? ¿Qué locura es esa? Dice, y entonces la posición masculina de no considerar la sugerencia de la mujer. Dice, me faltó la segunda respuesta muy masculina, que hubiera sido a la mañana siguiente decir, oye, he pensado que por qué no nos vamos a Lanzarote. Dice, a esa segunda no llegué, pero estuvo a punto. Entonces, yo recuerdo que nos estábamos levantando y dice, ¿sabes qué está pensando? Que esa sugerencia de ir a Lanzarote podría no estar mal. Entonces ya los llamé a María y a Javier se puso a trabajar y 6 meses después, pues ya teníamos la casa construida. Bueno, o sea, construida no. Entramos con albañiles, entramos sin agua caliente, entramos sin acabar, sin la cocina, pero entramos. Había una fotografía que nos ha enseñado Juanjo, no sé si la habéis podido ver todos, que está en la entrada de la biblioteca, en el escritorio, donde se ve el estado en el que estaba la casa al principio y ese jardín que ahora pues es frondoso y mucho más para lo que es la vegetación de la zona, pero y hasta el arbolito que tiene 13 años y ahora es un inmenso olivo. Bueno, no había ningún arbolito en el erial donde construimos, ahí no había nada. Pero hemos visto que la tierra era fecunda y que si sembraba y se cuidaba. Oye, ¿y algo estamos haciendo para evitar el cambio climático? Hemos puesto 6 o 7 árboles y están vigorosos. Oye, han aprendido muy bien, Y entonces os venís a vivir a Lanzarote, pero entonces ya teníais una vida muy ajetreada, porque incluso esto en el documental llega a ser extenuante, la agenda tan brutal. Sí, pero no pongas cara de desesperación, porque tú tienes una vitalidad. Hay 2 cosas del documental que quiero que hablemos. Una, sí, no, tuya sí. La agenda tan atroz que llevabais, pero que era parte del compromiso también de José, era un compromiso con su tiempo, con la sociedad de su época, con que la gente pudiera escucharle hablar de sus propias obras. Por ejemplo, y me callo ya, hablas tú. José era capaz de estar horas firmando libros hasta que pasase la última persona. Era una cosa insólita y veías una cola de gente ya mayor, muy agotado, incluso ya estando muy enfermo, y aguantaba horas, y era un compromiso que tenía con sus propios lectores para firmarle los libros. Era absolutamente fascinante. Pues claro, pero él decía, si un escritor entra en la vida de un lector, entra y arrasa en algunos casos, como se va a poner tiquismiquis porque estoy cansado o no quiero ir a la feria o me molesta esto. Si estás, estás. Y si no estás, para hacer las cosas a medias, hay muchos, la verdad. Pero en el caso de José Saramago era empezar y llegar hasta el final. La comunicación tenía ida y vuelta, la experiencia escritora solamente se culminaba cuando entraba en contacto con la experiencia lectora. ¿Y era siempre simpático? No. ¿Costaba trabajo? Sí. Pero bueno, pues también podía haberse dedicado a los 60 años, en vez de iniciar una carrera como escritor, se podía haber jubilado y estar en su casa y haber estado viendo los programas que le pusieran. Empiezo a reivindicar el término echaran, porque creo que no los echan así, a los programas de la tele con una mantita y estar allí embobado. No, decidió asumir
una condición, salir al mundo, establecer diálogos varios, y luego no se podía dar un paso para atrás. No lo dio, ¿eh? Él se murió en junio, el último viaje fue en diciembre y no claudicó. Y murió escribiendo, o sea, ese libro que tienen por ahí que no acabó, que se llama Alabardas, Alabardas, que era un libro dificilísimo, pues ahí anduvo escribiendo. Y en esa vida tan extenuante, viajando tantísimo, y tú decías en el documental una frase que me encanta y que la hemos repetido muchas veces en el programa, es que los jóvenes siempre están dormidos, es que hay que vivir. Estoy cansado. No, en llegar a los sitios y encontrar a las personas mayores muchísimo más activas, entre otras cosas porque sabemos que los días que nos quedan están contados, y encontrar esa desgana permanente. Yo en los últimos tiempos he ido 3 veces a 3 facultades y creo que ya me van a prohibir 5 kilómetros a la redonda. Porque me he enfrentado con voy a hablar y entonces ves el aula llena, Ale, y dice, le interesa, y luego te das cuenta que no les interesa rigurosamente nada, que es que son créditos. Que están ahí, y ya. O sea, ¿y por qué comen chicle? ¿Y por qué vienen con pantalones cortos? ¿Y por qué bajan la cabeza? ¿Y por qué salen? ¿Y por qué tienen teléfono? ¿Y por qué son jóvenes? ¿Y por qué son jóvenes? No, pero a mí me gustan los jóvenes que dicen, dame el mundo que lo voy a torcer, voy a darle la vuelta. Entonces, perdona, o sea, y hubo un 15M, ¿no? Pues eso. Greta Thunberg, efectivamente. Por ejemplo, no es ni joven. Es niña todavía. Bueno, y Pilar del Río, y habíamos pedido a los oyentes que se iban a venir hasta aquí, les pusimos un mensaje por Telegram y les dijimos, traed pensadas algunas líneas que queráis compartir y que podáis leer. ¿Quién va a ser la primera persona que le eche? Pues va a leer unas líneas. He pedido, eso sí, que no sea muy largo, pero así... Perfecto, precioso. Así que, pero tienes que acercarte para que te ponga el micrófono. Yo me voy a acercar un poquito, sí. A ver. Voy a hacer un gran esfuerzo porque tengo pánico escénico. No. Y que las compartan también, porque efectivamente estamos en familia, pero que las comparta también con la audiencia de la cafetera y... Bueno, voy a decir que yo conocí a Saramago después de... Yo soy de Manchega de pura cepa. Siempre soñé que si Andalucía, si hubiera un terremoto, Andalucía se podía convertir en una isla, llegaría al mar, a la Mancha. Y luego me encontré la balsa de piedra y le amé directamente. Nunca le conocí personalmente. Entonces he cogido este párrafo. Según informaciones recién llegadas a nuestra redacción, ha aparecido una gran brecha entre la línea de Gibraltar, razón por la que se prevé, teniendo en cuenta las consecuencias hasta ahora irreversibles de las fracturas, que el Peñón se va a quedar aislado en medio del mar. Y si esto acontece, no culpemos a los británicos. La culpa, si la tenemos nosotros, la patria, la tiene España, por no haber sabido recuperar a tiempo ese pedazo sagrado de patria. Ahora es tarde, él mismo nos abandona. De la balsa de piedra. Y porque igualmente la balsa de piedra, donde Saramago escribe, ¿él era iberista? ¿Se considera así? ¿El término es iberista? Concepto no para empezar a discutir a las 9 menos cuarto, pero una determinada forma de ser iberista, no como se entendía en el siglo XIX, como la entendieron algunos intelectuales. A él tampoco lo de la unión de España y Portugal, pues si la gente lo decidía bien, si no tampoco importaba, pero él sí defendía el diálogo multicultural y multinacional. Y él decía que las distintas realidades de la península ibérica, con la suerte que tiene de tener tantos idiomas, de tener el catalán, de tener el euskera, de tener el gallego, el castellano y el portugués, y los consideraba todos en pie de igualdad, que ese diálogo tenía que
ejercerse, alimentarse, porque era ser más ricos. Tener 5 idiomas en la península ibérica nos hace más potentes que si solamente tuviéramos uno, que me temo que si tuviéramos uno sería el inglés. Algo tenía que ver también con una cierta resistencia a la pérdida de soberanía con la entrada en la Unión Europea. Saramago que decía que de repente nos habíamos convertido todos en muy modernos y alternábamos sola y exclusivamente con los ricos. De repente se descubre la Unión Europea, el club de ricos, nos vestimos bien, nos cuidamos más de lo que nos vamos a poner y nos ponemos muy contentos de ser europeos. Y él decía, no, pero si somos bajitos, católicos y sentimentales. Si nosotros, con los que nos entendemos de verdad, son con los del otro lado del Atlántico, porque son como nosotros, hablen portugués, hablen castellano o hablen quechua, que somos lo mismo. Y entonces Saramago decía, la balsa de piedra, ¿por qué? Porque en el momento, en vez de pertenecer al club de ricos, hagamos una cuenca cultural del Atlántico Sur y relacionémonos con gente con la que tenemos tanto que ver. Y hubo un tío que lo entendió estupendamente y escribió un artículo maravilloso en el periódico El País, que fue, fíjense que no era crítico literario, era un político y lo mató ETA un poco tiempo después, sin causa-efecto, Ernest Lluch. Y Ernest Lluch dijo, no nos engañemos, Saramago no está diciendo que nos vayamos de Europa, Saramago está diciendo que abramos los ojos y que está tratando de tirar de Europa entera hacia otras realidades, que no se mire tanto el ombligo, que no sea tan exclusiva y que abra los ojos. Entonces ese artículo a José Saramago le gustó mucho, lo elogió siempre mucho y tengo que decir que cuando murió, cuando mataron a Ernest Lluch, luego la Universidad del País Vasco le hizo un homenaje y invitaron a Saramago y él fue y asumió las palabras, algunos de los textos de filosofía que había escrito, porque Ernest Lluch era médico, pero sin embargo era un gran pensador y Saramago asumió el pensamiento de Ernest Lluch en público. Eso, sí, efectivamente. Cabe la posibilidad de que algunas personas de las que están escuchando no hayan podido todavía sumergirse en la literatura de José Saramago. La primera vez que alguien se enfrenta a sus libros descubre que tiene una forma muy característica de escribir. Utiliza un estilo de puntuación, es lo que se conoce como la forma de escritura saramaguiana. Y ha inaugurado un género y es estudiado en las universidades. Hay un cambio, eso tenía que ver con la manera en la que se hablaba en su lugar natal. O sea, tiene algo que ver con su propia vida, ¿no? Es un estilo literario, lo que pasa que surge espontáneamente escribiendo Levantado del suelo, donde Saramago había hablado con muchos campesinos para tratar de recuperar la historia de los campesinos sin tierra de Alentejo, de los trabajadores sin tierra. Y entonces, de repente se da cuenta que está escribiendo, empieza el libro de una forma convencional y en la página 40 se da cuenta que ha introducido el diálogo indirecto, lo ha metido dentro del texto. Y ya sigue escribiendo así. Cuando termina el libro tiene que volver a reescribir las primeras 40 páginas para ponerlas de acuerdo y sin quererlo, sin haber hecho sin haber hecho una reflexión teórica, nació el estilo Saramago, el estilo saramaguiano. ¿Qué es eso? Tener una forma de visión, de verlo todo, omnímoda se dice, ¿no? Omnisciente, y poder introducir a través, porque él dice que ya somos mayores, que no necesitamos, salvo Carmen que está por ahí, las demás no necesitamos muletas. Carmen es que acaba de ser operada y por eso está ahí. Entonces, dice, cuando estamos hablando nos decimos, oye, acabamos ya que tenemos que cenar, punto de interrogación. Pues, punto suspensivo. Dice, no, vamos hablando y vamos entendiendo
sin necesidad de decir lo de los puntos, sin necesidad de decir guión. Ahora habla, te voy a preguntar una cosa, se abre guión, te respondo, no, somos inteligentes. Dice, pues todo eso lo podemos también tener en la literatura, porque tenemos experiencia lectora, podemos hacerlo, y entonces las frases, se sabe que otro personaje, porque se le pone una mayúscula, los diálogos están integrados en la narración, y la verdad es que es muy interesante y merece la pena. Nos hace sentirnos más inteligentes a los lectores. Y es verdad, cuando llevas unas páginas y entras en el universo de Saramago y en su forma de escribir, vives la historia, pero también tiene una grandísima capacidad. Saramago es a la literatura lo que Miguel Ángel fue a la escultura. El hombre que coge la piedra y la desnuda, el hombre que encuentra al ser humano la esencia dentro de la piedra, dentro de la piedra bruta, y consigue describir a seres humanos con no sé si es una gran categoría solidaria, humana, pero también revela muchos de los aspectos oscuros de las personas. Y fíjate que él decía, es interesante que haya nombrado a Miguel Ángel, porque él decía que si hasta el Evangelio según Jesucristo había sentido que estaba describiendo una estatua cuando escribía un libro y buscaba los perfiles, las insinuaciones, los pliegues, qué es lo que quería decir, a partir del Evangelio, tal vez por haberse venido a Lanzarote, ya no le interesaba tanto la estatua como la piedra de la que está hecha la estatua. Y entonces intentaba ir al fondo de las cosas, a por qué somos, que estamos aquí. Ahora nos están diciendo que tenemos problemas, que este planeta o cambia ya, o los días están contados, ¿no? Pues eso decía Saramago siempre, en esta constelación impresionante, en este universo magnífico. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos estamos esforzando? ¿Nos estamos matando? ¿Para qué? Algún día, ¿qué será la Capilla Sixtina? Es que y hablamos de la Capilla Sixtina como el sumum total de la belleza. Es decir, nos pasamos la vida luchando, mordiéndonos, queriendo conquistar un poquito más de poder, un poquito más de no sé cuánto, pero si somos nada de nada de nada de nada. En esta misma mesa escribía José Saramago, en este escritorio, y escribió 2 de las novelas, ¿no? Aquí sí, escribió y los libros de los cuadernos, que todas las noches ahí Javier colocaba, a las 12 de la noche en punto, se colocaba el texto del blog, y escribió muchas cartas, y estoy mirando así porque es que es la correspondencia que estaba cuando se murió. Hemos dejado las cosas tal como estaban. Están los originales debajo de tu computador. De este libro, que se lo habían mandado para que lo leyera y ya no leyó las pruebas, pero alcanzó a ver el libro, y hay alguna carta, aquí pone Biblioteca Nacional de Portugal, y es, por ejemplo, está fechada, pues no le veo la fecha, Lisboa, 19 de julio de 2009. Bueno, pues era una de las cartas que se quedó sin contestar. O sea que de las que iba acumulando la iba a contestar. Esta la contesto yo. Cuando las contestábamos nosotros se respondían. Decía, esta la contesto yo. Ya sabía que esa no se iba a contestar. Bueno, más personas a ver que quiera compartir un texto con nosotros. Si queréis os acercáis un poquitín y enseguida... Sí, ya no nos queda mucho. Acabamos y entonces, bueno, cada uno ha ido eligiendo. Un poco más largo que el anterior. Vale, este es un trozo de La caverna, que es mi libro favorito de Saramago. Marta oyó la extensa parrafada hasta el final, pero no respondió. Si, como parecía evidente, el padre se empeñaba en tener la última palabra, no iba a ser ella quien le robara esa satisfacción. Solo pensó, cuando él salía, debo ser más comprensiva, debo ponerme en su lugar, imaginar lo que sería quedarse de repente sin trabajo, alejarse de la casa, de la alfarería, del horno, de la vida. Repitió las últimas palabras en voz alta, de la vida, y en ese instante la vista se le enturbió. Se había puesto en el lugar del padre y sufría como él estaba sufriendo.
Miró alrededor y reparó por primera vez en que todo allí estaba como cubierto de barro. No sucio de barro, solo del color que tiene el barro, del color de todos los colores con que salió de la barrera, el que fue siendo dejado por 3 generaciones que todos los días se mancharon las manos en el polvo y el agua del barro, y también ahí fuera el color de ceniza viva del horno, la postrera y esmorcente tibieza de cuando la dejaron vacío, como una casa de donde salieron los dueños y que se queda, paciente, a la espera. Y mañana, si todo esto no se ha acabado para siempre, otra vez la primera llama de leña, el primer aliento caliente que va a rodear como una caricia la arcilla seca y después, poco a poco, la tremolina del aire, una cintilación rápida de brasa, el alborear del esplendor, la irrupción deslumbrante del fuego pleno. Nunca más veré esto cuando nos vayamos de aquí, dijo Marta, y se le angustió el corazón como si estuviese despidiéndose de la persona a quien más amase. De la caverna. Y oye, que están los barros en vuestra casa, sobre un estante en la cocina, en los que se inspiraba en el salón, en los que se inspiraba para escribir la caverna, el alfarero. O sea, unos son de Caldas da Raíña de Portugal y otros, los que están en la cocina, son de aquí de la Dorotea, de una señora mayor que cocía barro y cocinaba barro aquí. Y sí, tenía y ahora cuando pasemos, ahora cuando bajemos, os voy a enseñar una cosa que le mandaron la asociación de unos alfareros que tenían una asociación en Barcelona. Y le hicieron una cosa muy tipo Gaudí, como si fuera una jarra como Gaudí. ¿Por qué no la traes? Está, Sergio, está en la sala de reuniones. Si entras así a la derecha, suponiendo que estás a la derecha, y es una jarra. Gracias. Pilar ha cogido un libro de la mesa. Os quería leer una cosa, porque antes Alba quería que... Pero estaba, como íbamos con un poco de prisa, pero quería leer algo del discurso de Estocolmo. Y entonces le he dicho, luego vamos a hablar de ello en la biblioteca. Os voy a leer la frase que Alba leyó precipitadamente, porque no le dejé leer más, pero sobre todo voy a leer... Este sería el último cuaderno de Lanzarote, que el 8 de octubre, cuando le dieron el Nobel, la vida se alteró tanto que José dejó de escribir. Luego, el año siguiente, él decía que el Nobel mira, sí, eso es, Javier, sí. Íñigo nos lo está mostrando. Íñigo, que también hace barro y también, de alguna manera, aparte de cuidar el jardín, él también trabaja esto. ¿Pero enseñas? Sí, ¿no? Entonces, ¿veis que parece un poco gaudiana? Y dice, gracias por todo, Saramago, desde la caverna particular de cada uno. Y entonces, esto lo mandaron en la altura esa. Y llegó de Barcelona, y claro que lo mandó un señor, pero en la carta ponía que lo habían hecho una asociación de alfareros. En Lisboa tengo otra cosa linda, de un alfarero a un perro que sería Camões y que le está allí como tratando de enseñar algo, y Camões muy contento mirándolo. Camões en la caverna se llamaba hallado, encontrado. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque también, insisto, estamos invadiendo la vida de Pilar, el tiempo de Pilar y las energías de Pilar y las energías de Fernando. Entonces, tampoco podemos prolongar esto eternamente. Pero bueno, como vamos a tomar ahora un vino y sí que teníamos... No, garbanzos. Bueno, garbanzos. No, es que vamos a comer muchos garbanzos, no pueden quedar garbanzos. Pero es verdad que teníamos el compromiso de socializar este encuentro también para con los oyentes que están en sus casas, la gente que no ha podido venir, y alguien se acerca vestido con la camiseta de la selección republicana. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio
Y sí. Entonces se llama todo el mundo Sergio. Y bueno, la casualidad ha querido que recaiga sobre mis manos una pieza del alma de cada una de las personas cafeteras que está aquí. Entonces es un... Bueno, no sé muy bien cómo describirlo. A ver, es una pequeña... Entonces viene con unos abrigos en la mano, pero está destapando algo de entre los... y destapa una cafetera firmada. Ay, no. Oye, qué bonito. Una gran cafetera firmada por todos los oyentes de la cafetera que se han acercado hasta aquí. Y entonces le ha hecho entrega como un trofeo a Pilar. Maravilla. Oye, por favor, yo quiero una foto con esto. Qué maravilla, una cafetera firmada. Oye, Por los oyentes. vamos, que se va a quedar aquí siempre en un lugar que todo el mundo lo vea, que Alba y Juanjo y Leti contarán siempre a las visitas, que es por la cafetera. Lo mismo que os digo a los que estáis en Twitter, que mi imagen en Twitter tomando café es por la cafetera. Que lo sepáis. Así que, bueno. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito. Que no he contado lo del día 8. Y entonces... No he contado lo del día 8. Sí, no. Vamos a terminar leyéndolo. No. Ah, no. Si es que es contar. Bueno, contándolo. Pero... Lo del día 8. No, pero también tengo que velar un poco para que le pongamos tiempos y comodidad, que además hay que pasar a tomar algo y vamos a poder compartir, pero insisto, por cerrar, iba a cerrar Pilar ahora ya hablando, pero gracias de verdad de corazón, Pilar, por compartir tu vida, tu mundo, el mundo de José con todos nosotros. Gracias por compartirlo con la gente que lo está escuchando en su casa. Todas las mañanas tomamos café, nos ha unido. Tu cocina es el lugar donde se da café al visitante siempre. Y eso nos une mucho, pero de verdad, Pilar del Río, muchísimas gracias de corazón por existir, por ser quien eres, y gracias a la cafetera por venir. Gracias a la resistencia. Y ahora Pilar del Río va a referirse ya, ella cierra y habla de lo que tiene que... Entonces, los escritores escriben y como diría mi abuela, qué poca vergüenza tienen escribiendo y contando tantas cosas. Y el premio Nobel para un escritor es lo máximo que le puede ocurrir en la vida. Primero publicar y luego que le den el Nobel. Bueno, pues el día que le dan el Nobel a un escritor que ha escrito tanto, que llevaba ya 5 volúmenes de diario, miren lo que escribió. 8 de octubre, Aeropuerto de Frankfurt, premio Nobel, la azafata Teresa Cruz, entrevistas. O sea, ¿se puede ser más sobrio? Luego ya va contando. Este es el libro que encontré en el ordenador del despacho de José que habéis visto en la casa. Él tenía algunos compromisos y esos compromisos los mantuvo. Por ejemplo, de los primeros textos que escribió fue una cantante de Ecuador que vivía en México, Tania Libertad, y le había pedido que escribiera algo y él lo escribió, pese a que estaba absolutamente... Mirad qué bonito es. Dice, para el disco de Tania Libertad, no es verdad que todo el mundo ya esté descubierto. El mundo no es solo la geografía con sus valles, montañas, sus ríos y lagos, sus llanuras, los grandes mares. Iba diciendo, el mundo es también voces humanas, ese milagro. Y entonces habla del disco de Tania Libertad cantando a Mario Benedetti. Y dice de Mario Benedetti, ese gran poeta, a quien le sentaría espléndidamente el nombre de Mario Libertad. Ella se llamaba Tania Libertad y dice a Mario Benedetti también se podría llamar Mario Libertad. En fin. Luego, por cierto, pone debajo, en el mismo día, Instituto Goethe, Günter Grass. Es curioso porque se encontraron al cabo de muchísimos años Günter Grass y Saramago, y Saramago dijo, voy a hacer todo para que tú tengas el premio Nobel el año próximo, y lo tuvo. Luego escribió el discurso del Nobel, que es ese, el hombre más sabio que he conocido en la vida, no sabía leer ni escribir, que era el abuelo Jerónimo. Ese discurso está por ahí. Y los que les quería leer, para cerrar con lo que quería
es que Alba llegó un momento que se tuvo que ir a la cocina, estaba hablando y se tuvo que ir a la cocina porque estaba llorando. Es que estoy emocionada. Y yo digo, pero vamos a ver, Alba, si haces esto todos los días, dice, pero no con la gente de la cafetera, no con la Resistencia. Entonces, el discurso del 10 de diciembre, después de la entrega del Nobel, en ese salón súper apabullante de 1000 invitados y todo con unos trajes estupendos y una música maravillosa y un camarero por persona o más, porque no terminaban de hojar. Puedo contar un paréntesis. El otro día dijeron que hay tantas asociaciones feministas que están subvencionadas con fondos del Estado en Andalucía, 2000 y pico. En Andalucía hay 900 y pico de pueblos. Es decir, no, es genial, lo leí, era una cosa de vos, claro. Y dice, cada pueblo, por pequeño que sea, tiene 3 o 4 asociaciones feministas subvencionadas, o sea. Bueno, pues José Saramago aprovechó ese momento, no para hacer un chiste, no para hacer una broma, sino para hablar de los derechos humanos. Y en un momento determinado de su discurso, que son solamente 1 minuto y medio, pero bueno, no lo voy a leer entero, dice, alguien no está cumpliendo con su deber, no lo están cumpliendo los gobiernos porque no saben, porque no pueden o porque no quieren, o porque no se lo permiten los que efectivamente gobiernan el mundo, las empresas multinacionales y pluricontinentales, cuyo poder absolutamente no democrático ha reducido a casi nada lo que aún quedaba del ideal de la democracia. Pero los ciudadanos que somos tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber. Pensamos que no habrá derechos humanos que puedan subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden y que no es de esperar que los gobiernos hagan en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra. Con la misma vehemencia con que reivindicamos derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Quizá el mundo pueda volverse un poco mejor. Entonces, luego continúa con el discurso, pero la idea era esta. El siglo de los derechos humanos fue la carta por excelencia del siglo XX, el mejor documento que ese tiempo ha parido. Pero ya sabemos que con eso basta citarlo de vez en cuando para que la gente quede bien y con eso y se acaba. Bueno, pues si no queremos que sea un documento para ser citado en una fiesta de sociedad, tomemos nosotros, ciudadanos, la y vivamos y pensemos que cada derecho tenemos nosotros el deber de hacer que se cumpla. Hemos elaborado la Fundación, junto con la Universidad de México y con una serie de pensadores, ha elaborado la Declaración Universal de los Deberes Humanos y el primer deber que tenemos es que se cumplan los derechos, todos los derechos y en todas partes. Esa declaración, que ya la hemos llevado a la ONU, estamos creando en estos momentos una página especial para ella, se puede ver en la Universidad de México o en la Fundación, pero en muy pocos días vais a tener noticias y además estamos hablando en distintos estamentos y en distintos lugares, porque pensamos que para evitar que la gente no se vaya, para evitar la falta de participación, la falta de compromiso, que la gente no vaya a votar o que cuando va a votar le da igual votar a un partido, votar a Bolsonaro o no votar a Bolsonaro. Es decir, para responsabilizar, para reivindicar la ética de la responsabilidad, proponemos la Declaración Universal de Deberes Humanos y proponemos y estamos intentando que se estudien como asignatura obligatoria no en España o en Portugal, sino en todas partes. Estamos hablando con programas, con gobiernos, y estamos diciendo la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración de Deberes tienen que ser materia obligatoria, porque es la ética de la responsabilidad, y sin ética de la responsabilidad estamos perdidos. Así que es eso.